60 años de ser la voz del pepino. Te convido a creerme cuando digo futuro. Si no crees en mis manos. Radio Raíces 1460 AM les presenta Dejando Huellas, cantata para la conciencia, dirigido y producido por el profesor Víctor Rivera Pastrana. Que lo disfruten. Te convido a creerme cuando digo futuro. Si no crees mis palabras, cree en el brillo de un gesto. Cree en la lluvia, cree en la savia. Hay 20.000 nuevas semillas en el valle desde ayer. Hay restos de desesperados, hay el hombre y su mujer. Los hierros se fundieron, ya. Hay la paciencia y queda más. Saludos y muy buenos días a su programa Dejando Huellas, cantata para la conciencia, por aquí por Radio Raíces, la voz del pepino. Este que le habla bastante contento en el día de hoy, Víctor Rivera Pastrana. Y hoy en Dejando Huellas, cantata para la conciencia, como bien indican los diferentes espacios que le he compartido a ustedes, porque nosotros transmitimos desde Radio Raíces, la voz del pepino. Tenemos un programa pero que muy especial, porque vamos a presentar un disco de larga duración que cumple 50 años. Y este disco lo tengo por aquí, vinilo. ¿Lo vieron qué bello? Roy Brown. La profecía de Urayoan. ¿Y quién es Urayoan? Para las personas que nos ven de otro país, era un cacique taíno, valiente, Mayagüez, área oeste de Puerto Rico. La profecía de Urayoan cumple 50 años. Este disco grabado en el 1975. En Cuba. Disco hecho en Puerto Rico, Cayumacao, 1006, Santa Rita, Río Piedras, bajo la producción de Roy Brown, es el que vamos a tener en el día de hoy para todos ustedes. Y nosotros hemos hecho por aquí, vamos a ver si la conseguimos, una buena promoción. Y esta es la portada del día de hoy de este programa. Ahí la tienen. Radio Raíces, la voz del pepino, se enorgullece de hoy presentarle el vinilo de Roy Brown para todos ustedes, La profecía de Urayoan. Y La profecía de Urayoan creo que es el cuarto disco de Roy Brown, su cuarto disco, el que nosotros vamos a estar presentando en el día de hoy. Y este disco de Roy, La profecía de Urayoan, nosotros lo hacemos como un preámbulo para la presentación de Roy Brown próximamente en Mayagüez, Puerto Rico, el próximo 23 de agosto, que estará presentándose en el Teatro Yagüez. Y este título de La profecía de Urayoan se basa en hechos ocurridos durante la colonización de Puerto Rico por los españoles. Y hay un evento que se narra, y es que los dioses eran inmortales, y es Urayoan, el líder de la población taína, que mandó a ahogar en el río, y él también, a Diego Salcedo. Y este hecho, pues, prácticamente se señala como uno de los hechos donde se desencadenó esa lucha de resistencia contra los conquistadores españoles. Y también la canción te nombra otros eventos
y otros momentos históricos de este heroísmo de los taínos. Usted recordará que lamentablemente cuando nos contaban la historia, nos las contaban, no podemos decir si es a media o no a media, pero habían unos lapsos que prácticamente después otros historiadores tuvieron que darle más duro. Vamos a mencionar a Soejalí Galib, por mencionar algunos, con otros libros, prácticamente, no quiero decir desmintiendo al recurso principal que había, que era Ricardo Alegría, sino fortaleciendo la investigación, porque ya habían hasta más recursos. Pero nosotros nos criamos, yo particularmente me crié con el libro de don Ricardo Alegría, y a veces hasta algunos maestros nos decían cosas que después pues se corroboraron que no eran muy favorecedoras para nuestra herencia taína. El hecho de que desaparecimos, no hemos desaparecido. El hecho de que habían antropófagos, caníbales, el canibalismo, pues mira, las crónicas las escribía el propio conquistador, y prácticamente el conquistador tenía que justificar el genocidio de una población que ya existía en Puerto Rico, que ya tenía religión, que ya tenía cultura, que lo tenía todo, y que prácticamente vinieron los conquistadores a quitarle todo y nos tuvieron bajo toda esta cultura del descubrimiento y celebrando el descubrimiento y no poniéndole las palabras reales, conquista, colonización de un pueblo existente. Aquí tenemos el disco, qué bello, ¿verdad? A ustedes les encanta ver el disco igual que a mí. Y de hecho, está viendo en el reflejo del disco nuestra computadora donde transmitimos en vivo. Pero qué bello. Disco libre. Lado A, se lo voy a enseñar ahora también. Y lado B. Como yo me voy con el disco, pues yo más o menos mantengo toda la información que tiene el disco y después nos podemos escuchar música. Esto es como... Estás invitado a escuchar el disco conmigo, es lo que yo hago cada vez que traigo un vinilo. Este disco particularmente, voy a leer ahora este lado que está aquí, este lado, ¿bien? Lo voy a leer y se lo voy a ver si también de alguna manera, porque yo le saco fotos al disco y con esas fotos pues usted puede orientarse más en el disco. Ahí está para los que prácticamente nos están observando por diferentes plataformas digitales. Esta es el lado de atrás del disco, lo tenemos. Vamos a leer parte del disco. Y Roy Brown, todo el mundo lo conoce, nació en Orlando, Florida, tiene 80 años, es un cantautor con un repertorio de discos increíble y prácticamente está celebrando esos 80 años. Primero lo celebró en Bellas Artes, un evento histórico, y ahora nos toca a nosotros en Mayagüez el 23 de agosto en el Teatro Yagüez. Si no has comprado la taquilla, ahorita te voy a dar los números para que vayas reservando tu momento. Y esto es uno de los discos, aunque yo protesto de los primeros discos, el primer disco de Roy Brown, y todos los que hizo con musicalizando a Correger, una trayectoria increíble de Roy. Pero hoy nos vamos a concentrar en el 50 aniversario de este disco. Voy a empezar a leer con ustedes. Algo sobre los temas. Profecía de Urayoan se basa en los hechos ocurridos durante la colonización de Puerto Rico por los españoles. Para probar que los españoles no eran dioses inmortales, Urayoan, líder de la población taína, ahoga en el río Salcedo. Ahoga en un río a Diego Salcedo, perdón. Este hecho fue la señal que desencadenó la lucha de resistencia contra los invasores. La canción nombra además 3 otros momentos de heroísmo de la historia patria. El tema Compañera del Silencio es una de las guerrillas que está siendo torturada. El tema de la Compañera Silencio es una de las guerrilleras que está siendo torturada. Su lucha por mantener el silencio, su angustia cuando traen a su hijita para torturarla también y su valentía, determinación ante estos hechos. El Pozo es un poema de reflexión
ante lo superfluo y se refiere a un pozo que adorna la plaza de Cabo Rojo. Mamá Yoyo y las peripecias de Don Trampolín es un cuento sobre los inventos de un ejecutivo de la represión para subir en el escalafón social a la costa del pueblo. Luego, en la cara B del disco, no creo que haya que decir mucho. Al final de este viaje y en la vida a todo decir, son dos temas de reflexión ante los caminos que conducen a la lucha revolucionaria. Te doy una canción, es un canto de amor a la patria. La canción de Pedro es sobre Pedro Albizu Campos, líder del heroico Partido Nacionalista Puertorriqueño, protagonista de la insurrección de Jayuya en octubre del 1950. Una mujer y un hombre es un canto a la igualdad del hombre y la mujer. 1975 estamos hablando este disco. Esto no es moda lo que está pasando ahora. Esto se ha construido por mucho tiempo. Los músicos de este disco, hemos tenido aquí a José González, que lo tuvimos aquí una vez en Criollo Clásico, uno de los discos favoritos míos. José González está con la batería, la percusión, guitarra de 12 cuerdas y guitarra eléctrica. Miguel Cubano, guitarra 4, guitarra eléctrica, percusión. Harry Torres, el bajo. Kermin Llaurador, flauta y percusión. Tony Fornaris, conga, bongo, percusión. Roy Brown, guitarra y percusión. Piano en Compañera del Silencio y Mamá Yoyo, Emiliano Salvador. Saxo soprano en Profecía de Urayoán, Manuel Valera. Ambos son miembros del grupo experimental Sonora de la ICAIC. Esto es Cuba. Los dos son cubanos. Productor de este disco, Germán Pinelli. Técnico de grabación, Pedro Tellez y mezcla. Fotografía, J.E. Marrero. Y el diseño, Wilfredo Chisea. Esta grabación fue realizada en La Habana, Cuba, en los estudios de Gren en septiembre del año 1975 y el disco fue hecho en Puerto Rico, Cayo Macao, 1006 Santa Rita, Puerto Rico. Y el disco, como usted lo está viendo ahí, un disco de disco libre, y yo sé que ustedes están preparados para escuchar el disco, porque para eso estamos aquí, para escuchar a Roy Brown en este disco espectacular que tenemos para todos ustedes. Pues comenzamos con el lado A. ¿Qué ustedes creen? Comenzamos con el lado A, el que está viendo usted. Vamos a ponerlo por aquí. El lado A tiene esta canción y escuchamos La Profecía de Urayoán como primer corte de este disco especial que tenemos hoy con ustedes aquí en Dejando Huellas, Cantata para la Conciencia por Radio Raíces, La Voz del Pepino, La Profecía de Urayoán, y espero que la disfruten todos ustedes en sus hogares. Roy Brown, La Profecía de Urayoán. La historia de los humanos es una historia de guerra, de hombres y mujeres luchando contra la selva. Es el pueblo que se alza, es la lanza y la poesía. Es llanto, es alegría.
Es el indio Urayoan, de pie frente a la muerte. Mataréis al dios del miedo, solo entonces seréis libres. Manolo el leñero peleó en Lares. Raimundo Díaz Pacheco regó su sangre sobre los adoquines de San Juan. Pepe el Barona murió en Vietnam. Son muchos los hijos muertos y son muchos los días negros y son miles los obreros prestos a luchar. Puerto Rico, cara al sol, nueva frontera a liberar. Puerto Rico, cara al sol, nueva frontera a liberar. Mataréis al dios del miedo, solo entonces seréis libres. Mataréis al dios del miedo, solo entonces seréis libres. Mataréis al dios del miedo, solo entonces seréis libres. Mataréis al dios del miedo, solo entonces seréis libres. Mataréis al dios del miedo, solo entonces seréis libres. Mataréis al dios del miedo, solo entonces seréis libres. Mataréis al dios del miedo, solo entonces seréis libres. Dejando huellas, cantata para la conciencia por aquí, por Radio Raíces, la voz del pepino, y nosotros disfrutando, no lo pongas al revés, el disco de Roy Brown, La profecía de Urayoan, matarás al dios del miedo, solo entonces seréis libres, decía el verso que escribe Roy Brown en esta canción, Profecía de Urayoan, composición de Roy Brown. Ahora vamos con la compañera del silencio. Como bien ya yo le dije a todos ustedes, se lo vuelvo y se lo repito, porque lo leí al principio, pero la compañera del silencio es el de una guerrillera que está siendo torturada, su lucha por mantener el silencio, su angustia cuando traen a su hijita para torturarla también, y su valentía y determinación ante estos hechos. Recordamos Lolita Lebrón y todas estas personas que han sido torturados por luchar por la independencia de Puerto Rico. Y saludamos a Joana. Joana, te está saludando Roberto Rodríguez, Colinas Verdes, San Sebastián, Puerto Rico. Y saludamos a todas las personas que se conectan
por nuestras plataformas digitales, que son unos cuantos. Gracias por estar con nosotros en Radio Raíces, La Voz del Pepino. Allá arriba en Lares, de Radio Bartolo, le damos un saludo a Ale Bartolo, que está conectado con nosotros por nuestras plataformas digitales. Un fuerte abrazo, que lo tuvimos aquí en entrevista hace un tiempo cuando hizo toda aquella gesta con un colectivo de amigos por la excarcelación de Oscar López Rivera. Vamos con Compañera del Silencio en este 50 aniversario del disco de Roy Brown, La Profecía de Ura Joan, por aquí por Radio Raíces, La Voz del Pepino, celebrando nuestro 60 aniversario. El silencio que se acaba, se esfuma, cuerpo, carne, que se me quema este día y se me muere la muerte. Escucho un llanto desesperado, un llanto de nada. Carcajada loca, eléctrica sonrisa que se asoma sobre esa bombilla. El silencio que se acaba, agua que arde, luz que mata, vida que no se rinde, que no se entrega, una palabra que no se dice nada. Tiempo eterno, nace el tiempo, un dosija, ojos, sangre. Quiero verte, venas, vientre, hasta siempre, amiga, siempre. El silencio, el grito, muerte, muere siempre. El silencio miente, miente. Silencio siempre muere, muere siempre. El silencio muere. Compañera del silencio, heroína del silencio. Esta patria es el silencio, hasta siempre, amiga, siempre. Dejando Huellas, cantata para la conciencia, por aquí por Radio Raíces, La Voz del Pepino. También saludamos a nuestro amigo, el cantautor Ali Tapia Valles, que está en sintonía con nosotros en Radio Raíces, La Voz del Pepino. Un honor, compañero, que también hemos tenido su propuesta musical aquí en Radio Raíces de nuestro amigo Ali, bien comprometido, y que mucho le gustan los vinilos, al igual que este servidor. Aquí está el disco, 50 años, La Profecía de Ura Joan, de Roy Brown, y la pasada canción también composición de Roy Brown, Ya el Pozo. Es un poema de reflexión ante el superfluo y se refiere a un pozo que adorna la plaza de Cabo Rojo. Ya esta canción es escrita por María de los Milagros Pérez junto a Roy Brown. La escuchamos aquí en este 50 aniversario del disco de Roy Brown, cuarto disco de Roy, La Profecía de Ura Joan, por Radio Raíces, La Voz del Pepino.
si no tuviera el corazón desnudo y sentado en la plaza con perros mendigos, te diría el sueño que la espuma tiene guardado en su valija. Pero yo solo cosas de amor te digo, que el pozo está en medio de la plaza, lleno de piedras agrias, y anda la sed en vivas marejadas. ¿Quién dejará caer su ternura en el fondo para que estalle y rompa en agua pura? Dejando Huellas, cantata para la conciencia, por aquí, por Radio Raíces, la voz del pepino, este que le habla, Víctor Rivera Pastrana, disfrutando igual que ustedes de este disco. Este es el lado A, todavía estamos en el lado A, con Roy Brown. Ahora vamos con la próxima canción, porque nosotros estamos celebrando los 50 años del disco de Roy Brown, La Profecía de Urayoan, y nuevamente le recordamos a todos ustedes que este próximo 23 de agosto es el recital de Roy Brown en Mayagüez, Puerto Rico. Tengo una noticia aquí de referencia que publica el periódico El Vocero hace unos días atrás. Se titula la noticia del Vocero: Roy Brown, enamorado de su pueblo, Mayagüez está condenado al éxito. El artista se presentará en el Teatro Yagüez el 23 de agosto. Esta nota es de Gabriela Meléndez y salió el pasado 5 de julio del 2025 y habla sobre el recital de Roy Brown en Río Piedras, que de hecho mucha gente se puso hasta un poquito nerviosa porque Roy salió como un poquito afectado de salud. Pero una cita de Roy Brown de este escrito: llevo en Mayagüez como 20 años viviendo y creo que es una de las decisiones que más alegría me ha traído. Uno tiene la oportunidad de la belleza física de la isla, de las formas más apasionadas y visual. La gente es más cordial que en San Juan, añadió, pero en todo cómico. Y también todo esto, otra cita de Roy: la idea es hacer una reproducción de lo que se hizo en la Yupi porque eso es lo que la gente quiere. Esta vez es un teatro más pequeño, bonito, con un sonido tremendo. Y en Mayagüez, adelantó, también añadió que la presentación se llevará a cabo junto a la misma banda y contará con la presencia de Zoraida Santiago y Tito Auger. Todo esto es el próximo 23. Vayan buscando las taquillas para que no se quede fuera. Esto es en Mayagüez, Puerto Rico. Roy Brown, La Profecía de Urayoan. Y ahora nos vamos con la otra canción. Esta es una de las canciones preferidas mías, es el último corte del lado A. Las peripecias de Don Trampolín, Mamá Yo-Yo. Y esas peripecias de Don Trampolín, esta sí la escribe también Roy Brown. Y qué podemos decir, Mamá Yo-Yo y las peripecias de Don Trampolín es un cuento sobre los inventos de un ejecutivo de la represión para subir en el escalafón social a costa del pueblo de Puerto Rico. ¡Wow! Parece que la escribió ayer. Parece. Es que esto no ha cambiado, pero la escuchamos aquí en Radio Raíces, la voz del pepino, celebrando con todos ustedes los 50 años del disco de Roy Brown, cuarto disco,
La profecía de Ura Joan. Dicen que sí, dicen que no, que todo esto está subiendo, que las cosas se están poniendo color de hormiga brava, que todo esto ya se acaba. Ay mamá, yo, ay ya se enteró. Ay mamá, yo, ay ya se enteró. Ay mamá, yo. Desde el monte hasta la playa, corre y grita un bembón, no me formen un rumbón. Se trepó sobre un carruaje y el pueblo le grita ultraje. Ay mamá, yo, ay ya se enteró. Ay mamá, yo, ay ya se enteró. Ay mamá, yo. Era un mister muy goloso, era un viejo bien pomposo, un mocoso alquimista con cara de trapecista y se apodaba Trampolín. Ay mamá, yo, ay ya se enteró. Ay mamá, yo, ay ya se enteró. Ay mamá, yo. Trampolín era un viejo bien fogoso, con un guille de ser bien sabroso. Agarraba su campana, trepado sobre una rama, gritaba tolón, tolón. Tengo un jamón, una solución, esto es un tostón, un guame. A las 500.000 potencias. Aquí me he inventado yo tremendo triqui. El maldito Trampolín ya daba la voz de alarma, los guardianes a la carga contra todos los pesimistas, laboristas, masoquistas. ¡Ay, mamá, yo
ella se enteró. Ay, mamá, yo. Y decía el trampolín: yo no soy ningún mono, yo no uso un kimono, que soy hombre de gobierno socialista al infierno. Ay, mamá, yo. Ay, ya se enteró. Ay, mamá, yo. Ay, ya se enteró. Ay, mamá, yo. De repente, desde el horizonte, salió Juan sin miedo, que perplejo ante el asunto y transeúnte junto a sus semejantes, se enfrentó al trampolín y le dijo: Ignoto Beoto, arquitecto de la salsa sin cebolla, que metiste la olla en un roto. Te trepaste sobre una cima a gritar tolón, tolón. A ti, viejo lechón, te vamos a acabar. Y así elevó su cantar. El obrero está en la calle con su último detalle, juntando todas las fuerzas en contra de la opresión. Esta lucha se respeta, viva la revolución. Eso es, Dejando Huellas, cantata para la conciencia. Y el obrero está en la calle con su último detalle, uniendo toda la fuerza y viva la revolución, claro que sí, porque a la verdad es que se le da duro al obrero, se le da duro al pueblo, y esto pues tenemos que, estas letras pues ya usted sabe. Ahora sí, nos vamos al segundo lado, vamos a sacar nuevamente el disco, me voy para el lado B, y en el lado B pues dice Roy Brown sobre la cara B del disco, no creo que haya que decir mucho. Al final de este viaje, pues sabemos que es una canción de Silvio Rodríguez, la cual vamos a estar escuchando. En la vida todo es ir, es una canción de el poeta nacional Juan Antonio Correger, la adaptación de Roy Brown con esta canción. Te doy una canción. En la vida todo es ir, esta canción es una reflexión ante los caminos que conducen a la lucha revolucionaria. Te doy una canción, es el canto de amor a la patria. Vamos a escuchar estas canciones aquí en Lo que dice la calle con el lado B de este disco de Roy Brown, que cumple 50 años y siga compartiéndolo. Estoy viendo que mucha gente está compartiendo el disco. Qué bueno, me alegro mucho cuando lo comparten. Sigan compartiéndolo. Ahora cuando escuchemos la canción, yo le voy a poner a ustedes el lado B del disco y la parte de trasera del disco. Estos son los que están conectados y están compartiendo esta producción por todas las plataformas digitales. Al final de este viaje de Silvio Rodríguez en el disco La Profecía de Urayoán, de Roy Brown, 50 años nosotros celebrándolo aquí en Radio Raíces, La Voz del Pepino. Al final de este viaje en la vida quedará nuestra piel inflamada de luz, a la muerte, al odio y al borde del mar. Al final de este viaje en la vida quedará nuestro rastro invitando a vivir. Por lo menos por eso es que estoy aquí. Somos prehistoria que tendrá el futuro. Somos los anales remotos del hombre. Estos años son el pasado del cielo. Estos años son cierta agilidad con que el sol te dibuja. En el porvenir son la verdad o el fin. Son Dios
sonreír en medio de la muerte, en plena luz, en plena luz. Al final de este viaje en la vida quedará una cura de tiempo y de amor, una gasa que envuelva un viejo dolor. Al final de este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos tendidos al sol como sábanas blancas después del amor. Al final del viaje estará el horizonte, al final del viaje partiremos de nuevo, al final del viaje comienza un camino, otro buen camino, que seguir descalzos contando la arena. Al final del viaje estaremos tú y yo intactos, quedamos los que puedan sonreír en medio de la muerte, en plena luz, en plena luz, en plena luz, en plena luz. Dejando huellas, cantata para la conciencia, por aquí, por Radio Raíces, la voz del pepino. Roy Brown, La profecía de Brayuán, 50 aniversario, y recordándole nuevamente, el próximo 23 de agosto es el concierto de Roy Brown en Mayagüez, Puerto Rico, y todos estamos invitados para estar disfrutando el mismo concierto que se hizo allá en San Juan. Nosotros lo vamos a disfrutar acá en Mayagüez, Puerto Rico. Nuevamente las taquillas, ahorita voy a decir dónde usted puede conseguir todas estas taquillas, porque Roy Brown se va a estar presentando en el Teatro Yagüez 23 de agosto. La misma producción con todos sus discos, donde empezó todo. Este que estamos presentando en el día de hoy es su cuarto disco de estudio, grabado en el año 1975 en los estudios Egren en La Habana. Hay dos estudios Egren, hay otro allá en Santiago también de Cuba y este en La Habana. Y ya ustedes están escuchando esa musicalización extraordinaria que tiene este disco, 50 años, y usted también disfrutando del vinilo. En esta ocasión, el poeta nacional de Puerto Rico, Juan Antonio Correger, En la vida todo es ir, y como bien dice Roy Brown, esta es una reflexión ante los caminos que conducen a la lucha revolucionaria. En la vida todo es ir. Aquí en Dejando Huellas, cantata para la conciencia. En la vida todo es ir a lo que el tiempo deshace. Sabe el hombre dónde nace y no dónde va a morir. El hombre que en la montaña, por la cruz de algún camino, oye la voz del destino, se aleja de su cabaña. Y prosiguiendo su hazaña, se dirige al porvenir, una esperanza a seguir, mas no a devolver la cara, pues la vida es senda rara, en la vida todo es ir.
esa palma que airosa su corona al sol ostenta, y miro lo que aparenta la esplendidez de la rosa. Contemplo la niña hermosa riendo a lo que le place, y lo que el viento le hace a la hoja seca del jobo es la vida como un robo a lo que el tiempo deshace. Tuve un hermano que dijo cuando salí de Collores, así canto sus amores al valle del que fue hijo. Una y otra vez maldijo la gloria que en letras yace y en que su nombre renace, pues que llego a comprender lo poco que ser saber, sabe el hombre dónde nace. No hay más un solo camino que se quisiera tomar, mas la suerte del andar maltrata y confunde el tino. Nadie niegue su destino, es que ser hombre es seguir y un ideal perseguir por la vida hacia adelante, sabiendo lo que fuera antes y no dónde va a morir. Dejando huellas, cantata para la conciencia, por aquí por Radio Raíces, la voz del Pepino, disfrutando en grande de este disco 50 aniversario que estamos presentando en el día de hoy de Roy Brown, La Profecía de Urayoan, y saludamos y damos un abrazo gigantesco a Blanquita Sánchez, que está en sintonía, que estuvo compartiendo con nosotros. Ya mismo le voy a decir dónde estuvo compartiendo Blanquita Sánchez este pasado fin de semana, que se está acabando en el día de hoy. Y otro abrazo, pero gigantesco también, igual que el que le doy a Blanquita Sánchez, a Carmen Kitty Pérez, que estuvimos allá en el Cerro Maravilla el pasado 25 de julio. Esta persona es parte de Radio Raíces, la voz del Pepino, la responsable junto a Irma Lugo Nazario de traernos todos los viernes el panel de mujeres de Radio Raíces, la voz del Pepino. Y te digo, Kitty, que el disquito tiene 50 años. Comprarlo por ahí, a lo mejor te tienes que ir, como yo, en esos sitios que tienen colección y verlo. Yo lo vi en un sitio de colección y échalo para acá, que aquí lo tengo. Si algún momento lo veo en esos sitios de colección, porque estos discos 50 años, es bien raro verlos por ahí, y no sé si Roy Brown haya hecho una nueva edición. Vamos ahora con la canción Te doy una canción de Roy Brown, que interpreta del compositor cubano Silvio Rodríguez, y saludamos a todas las personas que están en la página de Silvio, que también compartieron nuestro programa. Un abrazo a todos ellos, a nuestros amigos que son seguidores del cantautor cubano Silvio Rodríguez. Pues de Silvio Rodríguez, Te doy una canción en la voz de Roy Brown.
como gasto papeles recordándote, como me haces hablar en el silencio, como no te me quitas de las caras, aunque nadie me ve nunca contigo. Y como pasa el tiempo, que de pronto son años sin pasar tú por mí, detenida. Te doy una canción y abro una puerta, y de la sombra sales tú. Te doy una canción de madrugada, cuando más veo tu luz. Te doy una canción cuando apareces, el misterio del amor. Y si no lo apareces, no me importa, yo te doy una canción. Si miro un poco afuera, me detengo, la ciudad se derrumba y yo cantando, la gente que me odia y que me quiere no me va a perdonar que me distraiga. Creen que lo digo todo, que me juego la vida porque no te conocen ni te sienten. Te doy una canción y hago un discurso sobre mi derecho a hablar. Te doy una canción con mis dos manos, con las mismas de matar. Te doy una canción y digo patria y sigo hablando para ti. Te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla, como doy el amor. Dejando huellas, cantata para la conciencia, por aquí, por Radio Raíces, La Voz del Pepino. Nosotros presentando el disco de Roy Brown, 50 años, 1975-2025, La Profecía de Urayoan. Lo tenemos aquí. Y esta canción que voy a presentar ahora, como dice la canción de Pedro, es sobre Pedro Albizu Campos, líder del heroico Partido Nacionalista Puertorriqueño, protagonista de la insurrección de Jayuya en octubre del 1950. Yo se la quiero dedicar a alguien bien especial para todos nosotros aquí en San Sebastián, y es otro maestro, el maestro Ramón María Estrada Vega, que mañana 28 es el natalicio de este gestor cultural, de este fundador de la Casa Pepiniana de la Cultura, de este poeta, de este antropólogo, de este periodista, de este tantos sombreros que tenía nuestro amigo Ramón María Estrada Vega. Y precisamente este fin de semana se está celebrando la tercera edición de Acampando entre Arte y Cultura, que su hijo Ramón José Estrada Montalvo y su viuda Sarita Montalvo montan con un sinnúmero de amigos. Yo estuve el pasado viernes allí en el encuentro de poetas y también recibiendo el cabezudo de Ramón María Estrada Vega, realizado por
Pedro Adorno del colectivo Agua, Sol y Sereno, y se recibió en esta edición al baile de 3 bailarinas del colectivo iDance, incluyendo su propia nieta, Alana. También estaba la hija de Marchese y había otra compañerita más de ellas 3 bailando plena. Y todo esto usted lo puede conseguir. Sí, puede buscar mi plataforma digital, Víctor Rivera Pastrana, en Facebook, y va a ver ese baile hermoso, la poesía. Estuve yo declamando una poesía de El Satió, porque cayó el 25 con relación a los asesinatos del Cerro Maravilla. Estuvo Ruth Horta, estuvo el propio Ramón José Estrada, estuvo el pintor Ocasio, y estuvo la viuda Sarita, y estuvo también la nieta Alana declamando poesía de su abuelo y de su esposo fenecido. Y ayer pues estuvo Marcucci haciendo el taller de cestería, estuvo Blanquita Sánchez hablando todo con relación a las plantas medicinales, prácticamente un espectáculo digno de reconocer la obra de nuestro amigo Ramón Estrada. Esta canción se la dedicamos a él, canción de Pedro, a Ramón y a todos los que han luchado incansablemente por ese sueño de libertad, y nos preparamos para, cuando regresemos, ir a la parte final de Dejando Huellas, cantata para la conciencia. Canción de Pedro, dedicada a nuestro hermano, mentor y amigo Ramón María Estrada Vega, que mañana 28 es su natalicio. Su nombre era piedra, su nombre era mar, venía del sol por la montaña, verde como el verde. Su nombre era Pedro, Pedro de la caña, Pedro fuego en la mirada, Pedro puño y un revólver en cada palabra. Pedro el amigo de todos, el que luchaba. Un día lo enterraron a ver si lo callaban, le pusieron cadenas, lo mataron de hambre y no callaba. Pedro nació de pie, caló el yunque, pidió lo imposible y quedarnos un poco más, un poquito más. Lo ley, lo ley, lo ley, lo ley, lo ley, lo ley, 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 lo ley, lo ley, 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 lo ley, lo ley, ley, la. Ay, lo ley, lo ley, lo ley, lo ley, lo ley, lo ley, 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 lo ley, lo ley, lo ley, lo ley, lo ley, lo ley, 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 lo ley, lo ley, lo ley, 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 lo ley, lo ley, ley, la. Lo ley, lo ley, 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 lo ley, lo ley, ley, la.
Dejando Huellas, cantata para la conciencia por Radio Raíces, la voz del pepino. Y nosotros disfrutamos muchísimo, al igual que ustedes, de este programa dedicado a los 50 años del cuarto disco de Roy Brown, La Profecía de Urayoán. Y le recordamos, el próximo 23 en Mayagüez, Puerto Rico, va a ser la presentación de los 80 años de Roy Brown, la edición de Mayagüez. Ya hubo una. Aquí le dejo el disco. Este es un disco de colección. Los que les gusta comprar el disco para que lo vean. Y si van a algún pulguero, algún sitio de estos y lo ven, agárrenlo rápido, rápido. No lo dejen allí. No lo dejen, son pocas las copias. Este particularmente está grabado en La Habana, en los estudios Egren. ¿Y qué tenemos el próximo domingo? El próximo domingo tenemos algo muy especial y le voy a dar el anuncio desde ahora. Los vamos a invitar a todos ustedes porque el próximo domingo vamos a tener vía Zoom a la poeta de la Universidad de Puerto Rico, de su cuarto o quinto libro. Este se titula Armario Urbano, que son poemas de ciudad. Armario Urbano, de la poeta María de los Ángeles Ortiz, un poemario bajo el editorial EDP University. La vamos a tener vía Zoom y ustedes se lo van a disfrutar porque vamos a hablar de los pasados libros de María de los Ángeles Ortiz y también vamos a hablar de este nuevo poemario y se va a declamar poesía. Usted lo va a disfrutar en grande. Y nosotros ahora sí nos retiramos. Nos retiramos con esta canción, Un hombre y una mujer. Un hombre y una mujer, escrita también por Roy Brown. Por Roy Brown, pero junto a Juan Hellman. Y esta canción, Un hombre y una mujer, en el año 1975, hablando de la igualdad del hombre y la mujer. Estamos en el 2025 y lamentablemente las noticias que estamos viendo no son muy positivas ni alentadoras, pero la próxima semana en el panel de mujeres, Carmen Kitty Pérez junto a la doctora Irma Lugo Nazario de seguro van a tener un panel muy especial para hablar porque este mes de julio llevamos 3 feminicidios, 3 solamente en julio. Y nosotros los invitamos también para que se mantengan en sintonía de toda nuestra programación. Yo los veo a ustedes en Lo que dice la calle de 4 a 5 de la tarde con todo ese panel exquisito de personas. El lunes, como siempre, Robert Montt y también tenemos a Isel Colón Torres. El martes pues tenemos un programa especial. El miércoles con el otro panel, con Pedro Juan Méndez Acosta, con Leo Cordero, con Martín Arroyo Dávila. Los jueves con el licenciado Reinaldo Acevedo y los viernes el panel de mujeres. Todo esto por aquí, por Radio Raíces, la voz del pepino, celebrando 50 aniversarios. Nosotros le decimos a ustedes muchas gracias. Y si Facebook le pone, le da mute a las canciones después que se transmita, pues se pueden ir a la página mía de YouTube, que es VR Pastrana, todos juntos, y allí usted va a ver también estos programas que los tenemos también en YouTube para que ustedes los disfruten y los compartan. Muchas gracias por su sintonía. Nos vemos el próximo domingo en otra edición más de Dejando Huellas, cantata para la conciencia. Una mujer, un hombre, llevados por la vida. Una mujer, un hombre, cara a cara, habitan en la noche
desbordan por sus manos y oyen subir, libres en la sombra. Sus cabezas descansan en una bella infancia que ellos crearon juntos, plena de sol, de luz, plena de sol, de luz. Una mujer y un hombre atados por sus labios, llenan la noche lenta con toda su memoria. Una mujer y un hombre más bellos en el otro ocupan su lugar en la tierra. Una mujer y un hombre más bellos en el otro ocupan su lugar en la tierra. Celebrando 60 años al aire, Radio Raíces, la voz del pepino. Radio Raíces, Radio Raíces, 1460 AM.